Hola a todos y bienvenidos a mi canal. ¿Cómo están? Espero que de maravilla. Hoy estoy súper emocionado de compartir con ustedes un vídeo que me conmovió profundamente y estoy seguro que a ustedes también les tocará el corazón. Como vieron en la miniatura y el título, vamos a hablar sobre el conmovedor gesto de Serkan apoya a Özge. Y cuando digo conmovedor, créanme, es poco. Esta historia no es solo un relato más, sino un faro de esperanza en un mundo a menudo ensombrecido por la indiferencia. Es un recordatorio tangible de la bondad humana y de la capacidad que tenemos para generar un impacto positivo en la vida de los demás. Pero antes de que nos adentremos en la historia, quiero agradecerles a todos por estar aquí. Es increíble tenerlos de vuelta, y para aquellos que son nuevos, les doy una calurosa bienvenida. Este canal es un espacio donde compartimos historias inspiradoras, noticias positivas y, por supuesto, mucho cariño. Si aún no lo han hecho, los invito a suscribirse. Activen la campanita para no perderse ningún vídeo nuevo. Prometo que siempre encontrarán contenido que los hará pensar, reír y, en ocasiones, como hoy, hasta derramar alguna lágrima de emoción. La comunidad que hemos construido aquí es algo que valoro muchísimo, y cada uno de ustedes es parte fundamental de ella. Así que, ¿listos para sumergirnos en esta historia que nos tocará el alma? Empecemos. La historia de Serkan y Özge es un claro ejemplo de la bondad humana y la capacidad de las personas para generar un impacto positivo en la vida de los demás. Es una historia que va más allá de lo superficial, una historia que nos invita a reflexionar sobre nuestros propios valores y acciones. Para entender completamente la magnitud del gesto de Serkan, primero necesitamos saber un poco más sobre Özge. Özge es una joven que ha enfrentado grandes desafíos en la vida. No entraré en detalles específicos sobre sus problemas personales, ya que respeto su privacidad, pero basta decir que ha tenido que lidiar con dificultades que la han puesto a prueba en muchas ocasiones. Imaginen la fortaleza que se necesita para sonreír y seguir adelante cuando la vida te pone obstáculos casi insuperables. Imaginen la carga emocional que debe significar llevar el peso de adversidades que podrían doblegar a cualquiera. La resiliencia de Özge es admirable. Es una joven que ha encontrado la fuerza para perseverar, para luchar contra viento y marea, para mantener viva la llama de la esperanza en medio de la oscuridad. Su historia es un testimonio de coraje, de valentía y de la capacidad innata del ser humano para sobreponerse a las dificultades. Es importante recordar que detrás de cada rostro, de cada historia personal, hay una lucha, hay batallas que no siempre son visibles. Y es precisamente en esos momentos de fragilidad, en esos momentos de vulnerabilidad, cuando la mano amiga, el gesto de apoyo, se vuelven más valiosos que nunca. Y es aquí donde entra Serkan. Serkan, a quien muchos ya conocerán por su trabajo, su dedicación y su inmensa generosidad, es un individuo extraordinario. Es alguien que no solo se preocupa por su propia vida, sino que también está genuinamente interesado en el bienestar de los demás. Su empatía y su deseo de ayudar son lo que lo distinguen. Es una persona que con su ejemplo nos recuerda que la grandeza no se mide en posesiones materiales, sino en la capacidad de dar, de tender una mano, de ser un faro de luz en la vida de otros. Serkan es un ejemplo de lo que significa ser humano en su máxima expresión, la capacidad de amar, de comprender y de ayudar. La conexión entre Serkan y Özge se forjó a través de circunstancias muy particulares. Digamos que se cruzaron en el camino y Serkan, al enterarse de la situación de Özge, no dudó ni un segundo en extender su mano. La forma en que se conocieron, los detalles de ese encuentro fortuito, son irrelevantes ante la magnitud del gesto de Serkan. Lo importante es que en ese momento Serkan vio a una persona que necesitaba ayuda y actuó. No se quedó de brazos cruzados, no se limitó a sentir lástima. No. Tomó acción, se involucró, se comprometió. ¿Pero qué hizo exactamente Serkan? ¿Cuál fue ese gesto que conmovió a todos? Bueno, la respuesta es simple, pero el impacto fue enorme. Serkan decidió apoyar a Özge no solo económicamente, sino también con su tiempo, su esfuerzo y sobre todo con su cariño. No se limitó a enviar una suma de dinero y olvidarse del asunto. No. Se involucró activamente en la vida de Özge, se preocupó por su bienestar, se convirtió en un apoyo constante y confiable. Imaginemos la escena: Özge, enfrentando sus propias batallas, recibe una llamada, un mensaje, un gesto inesperado. Serkan, enterándose de su situación, decide actuar. No se quedó de brazos cruzados, lamentando la situación, no, Serkan hizo algo al respecto.
Se convirtió en un pilar para Ozge, una fuente de esperanza, un recordatorio de que no estaba sola. Imaginemos la sorpresa, la incredulidad. La emoción que debió sentir Ozge al recibir este inesperado gesto de bondad. Y aquí quiero hacer una pausa para reflexionar sobre algo importante. En un mundo donde a veces parece que la negatividad y el egoísmo predominan, historias como esta nos recuerdan que la bondad humana existe, que la compasión es real y que el impacto de un pequeño gesto puede ser monumental. Serkan nos enseña que no necesitamos ser superhéroes para cambiar el mundo, basta con ser personas amables y empáticas. Nos enseña que la solidaridad, el apoyo mutuo y la empatía son valores fundamentales para construir una sociedad más justa y humana. El apoyo de Serkan a Ozge no se limitó a una donación económica o a un par de palabras de aliento. No. Fue mucho más profundo que eso. Serkan estuvo ahí para Ozge, para escucharla, para animarla, para recordarle su valía. La acompañó en los momentos difíciles, la celebró en los momentos de alegría y, sobre todo, le brindó la seguridad de saber que tenía a alguien en quien confiar. Se convirtió en un confidente, un amigo, un mentor, un apoyo emocional incondicional. En este punto es importante destacar la importancia del apoyo emocional. En muchas ocasiones, las personas que enfrentan dificultades necesitan más que ayuda económica. Necesitan a alguien que los escuche, que los entienda, que los haga sentir que no están solos. Necesitan a alguien que les ofrezca un hombro sobre el cual llorar, alguien que los aliente a seguir adelante, que les recuerde su fuerza y su valía. Serkan comprendió esto a la perfección y actuó en consecuencia. Su gesto fue mucho más allá de lo material, fue un gesto de humanidad, de amor y de conexión genuina. El apoyo emocional es fundamental para superar cualquier adversidad. Es la base sobre la cual se construye la resiliencia, la capacidad de sobreponerse a las dificultades y salir fortalecido de ellas. El saber que no estás solo, que hay alguien que se preocupa por ti, que te apoya incondicionalmente, puede marcar la diferencia entre la derrota y la victoria. Serkan, con su gesto, le brindó a Ozge ese apoyo emocional que tanto necesitaba. A medida que la historia de Serkan y Ozge se difundió, la reacción de la gente fue abrumadora. Las redes sociales se inundaron de mensajes de admiración y agradecimiento hacia Serkan. La gente se sintió inspirada por su generosidad y su compromiso. Los medios de comunicación también se hicieron eco de la historia, lo que contribuyó a ampliar su alcance y a generar un sentimiento generalizado de esperanza y optimismo. La difusión de esta historia generó un efecto dominó, un círculo virtuoso de bondad y empatía. Las personas, al conocer el gesto de Serkan, se sintieron impulsadas a actuar, a tender una mano, a mostrar su apoyo a quienes más lo necesitaban. La historia de Serkan y Ozge se convirtió en un ejemplo a seguir, en una fuente de inspiración para muchos. La historia de Serkan y Ozge nos recuerda que todos tenemos la capacidad de hacer una diferencia en la vida de los demás. No importa lo grande o pequeño que sea nuestro gesto, lo importante es que venga del corazón y que esté impulsado por el deseo de ayudar. A veces, una simple palabra de aliento, un abrazo o una mano amiga pueden marcar la diferencia. Todos tenemos la capacidad de generar un impacto positivo en el mundo. Y volviendo a Serkan, su ejemplo nos invita a reflexionar sobre nuestras propias acciones. ¿Cómo podemos ser más amables con los demás? ¿Cómo podemos mostrar más empatía? ¿Cómo podemos contribuir a construir un mundo mejor? La respuesta no es única, pero sí está clara: debemos empezar por nosotros mismos. Debemos cultivar la bondad en nuestro interior y luego compartirla con el mundo. Debemos ser la mejor versión de nosotros mismos y extender esa bondad hacia los demás. Podemos empezar por pequeños gestos, una sonrisa, una palabra de aliento, un acto de servicio desinteresado. Podemos escuchar a los demás con atención, sin juzgar, sin interrumpir. Podemos ofrecer nuestro tiempo y nuestros recursos a quienes los necesitan. Podemos ser más conscientes de las necesidades de los demás y actuar en consecuencia. Es importante destacar que la historia de Serkan y Ozge no es solo una historia de caridad. Es una historia de amistad, de conexión humana, de respeto y de apoyo mutuo. Es una historia que nos enseña que a pesar de las dificultades, siempre hay esperanza. Siempre hay luz al final del túnel. Es una historia que nos recuerda que somos seres humanos, con las mismas necesidades básicas y el mismo deseo de ser felices. Serkan no hizo distinción alguna. No juzgó, no cuestionó. Simplemente vio a una persona que necesitaba ayuda y actuó.
Ese es el ejemplo que debemos seguir. Debemos aprender a ver a los demás con los ojos del corazón, a comprender sus necesidades y a tenderles una mano. Debemos romper las barreras de la indiferencia y la apatía y actuar con empatía y compasión. En cuanto a Ozge, su resiliencia es admirable. A pesar de las adversidades, ha encontrado la fuerza para seguir adelante. Su historia es una lección de perseverancia, de coraje y de esperanza. Es un recordatorio de que con el apoyo adecuado podemos superar cualquier obstáculo. La historia de Ozge nos muestra que la vida puede ser dura, pero también nos demuestra que con determinación y el apoyo de otros podemos salir adelante. La historia de Serkan y Ozge no termina aquí. Es una historia que continúa, una historia que sigue evolucionando. Y lo más bonito es que nos demuestra que el bien siempre prevalece, que la bondad siempre encuentra la manera de florecer. Es una historia que nos inspira a ser mejores personas, a ser más humanos, a hacer del mundo un lugar mejor. Ahora, llegamos al final de este vídeo. Quiero resumir brevemente los puntos clave que hemos discutido. Primero, la importancia de la bondad y la empatía. Segundo, el poder de un gesto de apoyo. Tercero, la resiliencia y la esperanza. Y finalmente, la conexión humana y la importancia de la unidad. Estos son solo algunos de los valiosos aprendizajes que podemos extraer de esta conmovedora historia. Quiero recalcar la importancia de la bondad y la empatía. En un mundo a menudo lleno de egoísmo y competencia, la bondad y la empatía son cualidades esenciales para construir una sociedad más justa y humana. Debemos cultivar estas cualidades en nuestro interior y luego compartirlas con el mundo. El poder de un gesto de apoyo es inmenso. Un simple acto de bondad, una palabra de aliento, una mano amiga, pueden marcar la diferencia en la vida de alguien. No subestimemos el poder de nuestros gestos. La resiliencia y la esperanza son fundamentales para superar cualquier adversidad. La vida está llena de desafíos, pero con determinación y el apoyo adecuado, podemos superar cualquier obstáculo. La historia de Ozge es un testimonio de esta verdad. La conexión humana y la importancia de la unidad son esenciales para construir una sociedad más fuerte y resiliente. Debemos aprender a ver a los demás con los ojos del corazón, a comprender sus necesidades y a tenderles una mano. Espero de todo corazón que este vídeo les haya gustado y que los haya inspirado tanto como a mí. Me encantaría saber qué opinan de esta historia, así que los invito a dejar sus comentarios abajo. Compartan sus reflexiones, sus sentimientos, sus experiencias. Me encanta leerlos y aprender de ustedes. Y antes de irme quiero recordarles que si les gustó este vídeo, no olviden darle un like, compartirlo con sus amigos y por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ninguno de mis próximos vídeos. Su apoyo es muy importante para mí y me motiva a seguir creando contenido que los inspire y los entretenga. Recuerden que cada like, cada comentario, cada suscripción, me ayuda a seguir creciendo y a llegar a más personas. Quiero agradecerles una vez más por su tiempo, por su atención y por su cariño. La comunidad que hemos construido aquí es increíble y cada uno de ustedes es parte fundamental de ella. Me siento afortunado de tenerlos como audiencia y espero seguir compartiendo con ustedes historias inspiradoras y contenido que les guste. Así que una vez más, muchas gracias por estar aquí. Gracias por su tiempo, por su atención y por su cariño. Espero que esta historia los haya conmovido tanto como a mí y que los haya inspirado a ser un poco más amables, un poco más empáticos y a tender una mano a quienes lo necesitan. La bondad es contagiosa, así que a contagiarla. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme. Chao.